Hubo un tiempo cuando yo estaba pasando mis dificultades, pruebas, cosas que pasaban en la vida. Yo buscaba de todas maneras donde hallar alivio, donde hallar ayuda. Y recuerdo cuando eso yo no manejaba mucho el internet, tenía un teléfono, pero no manejaba. Y yo buscaba libros, cosas, predicaciones, y escogí 3 hombres en la Biblia, y hay 3 hombres en la Biblia, ¿verdad? En las predicaciones en YouTube comencé a buscar de 3 hombres. No escuché nadie más ni más que estos 3 hombres. Estos 3 hombres que escogí que me ayudaran en las predicaciones, los escuché mucho y me ayudaron muchísimo, muchísimo esas predicaciones para entender lo que estaba pasando, muchas cosas me ayudaron muchísimo esas predicaciones. Y así me di cuenta cómo Dios tenía esas predicaciones ahí para ayudarme en lo que yo estaba pasando. Dios tenía esas predicaciones ahí que fueron, que era como una medicina, ¿verdad? En el tiempo que yo lo iba a necesitar. Entonces, al final fue de gran bendición. Entonces, así sucede, ¿verdad? Dios tiene predicaciones ahí que pueden pasar años y todavía pueden seguir haciendo, ¿verdad? La obra en los corazones. Uno nunca sabe a qué corazón, ¿verdad?, puede llegar la palabra de Dios. Una palabra que llegue puede ser muy importante. Y quiero pues esta noche hablar acerca de lo que muchos creyentes no saben por qué sufren. Muchos creyentes no saben por qué sufren. Y ese es el tema. He hablado siempre intercaladamente en algunos mensajes, que siempre he hablado bastante de esto, pero ahora quiero meterme, ¿verdad?, con una predicación más en lleno, con una predicación donde podamos entender muchas cosas que no entendemos. Y a veces lo podemos entender por medio. El problema es que todas nuestras respuestas están en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que no lo entendemos. Pasamos por la Biblia, por muchos pasajes, pasamos en muchas veces pasamos por versículos que nunca los comprendemos. El problema es que la Biblia trata así, de esa manera. La Biblia puede tener un pasaje bíblico que a veces no va a ser muy, muy importante para nosotros en el momento. Pero el Señor Jesucristo dijo a los discípulos, lo entenderán después. Jesucristo les enseñó a los discípulos, seguramente se les iba a olvidar todo lo que les había enseñado, pero dijo, cuando venga el Espíritu, cuando haya venido sobre otro, Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Hay muchas cosas que yo puedo estar predicando ahora que actualmente no les podrán, quizás no pueden sacarles ustedes mucho provecho, de alguna manera. No podrán ustedes sacarle mucho provecho, en alguna manera. Pero llegará un tiempo donde lo que yo estoy predicando, Dios se los va a llevar a ese momento. Es como Dios trabaja. Muy bien. Vamos a ir entonces, ¿por qué? Vamos a leer Salmo 38. Salmo 38. ¿Por qué muchos creyentes no saben por qué sufren? Y esta es una de las cosas que una vez que entendamos nosotros este punto, porque el mundo entero, están pasando creyentes y todo, estamos viviendo cosas, pruebas, tentaciones, dificultades, circunstancias en la vida. Y a veces nunca llegamos a comprender, nunca le sacamos el por qué. Nunca llegamos a comprender por qué me sucedió esto. Por ejemplo, Job, el tema de Job es por qué sufre el justo, por qué los justos sufren. Pero en el Salmo 38, ahí vamos a comenzar, versículo 17, dice: pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad
y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes. Ahí marque eso. Mis enemigos están vivos y fuertes. Y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Padre, te damos gracias, Señor. Quiero que bendigas en el nombre de Jesús este mensaje, que lo trates de poder ayudar a muchas personas, Señor, edificarlos en sus vidas espirituales, especialmente a los creyentes, cristianos, que estamos en esta vida como extranjeros y peregrinos, luchando ataques, sufriendo ataques de nuestros enemigos que están vivos y fuertes en contra de nosotros. Pero ayúdanos a entender de qué se trata en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Para que vayamos comprendiendo de qué es lo que quiero hablar, ahí encontramos una palabra que dice, porque mis enemigos están vivos y fuertes. Mis enemigos. Y este es uno de los secretos que debemos de entender. Uno de los secretos más importantes. Cuando yo comprendí y cuando yo comencé a entender el mundo de lo desconocido, el mundo de las tinieblas, la verdad de lo que hay detrás de lo que nosotros no comprendemos y la astucia de Satanás, cómo trabaja para esconderse, y entre más escondido pueda estar él de que nosotros lo identifiquemos, más ventajas tiene. Por eso el apóstol Pablo dijo, no ignoro las maquinaciones de Satanás. Pablo había aprendido a entender a sus enemigos. Y no voy a hablar en sí los enemigos, pero quiero que veamos estos tres enemigos: nuestra carne, el diablo y el mundo. Ahora, no sé si la otra vez Raquel siempre Raquel ha leído bastantes libros de ¿cómo se llama, Raquel, los libros que usted ha leído? Las historias, todas las secuencias de libros. Héroes cristianos. ¿Por qué sufrieron? Si vemos el apóstol Pablo, habla de tanto que sufrió él y hace una lista de cosas. Si vemos en Hebreos, dice la Biblia que muchos fueron aserrados, atormentados, se fueron con enfermedades, puestos a prueba, en grandes dificultades. Unos murieron ahí en el intento, quizás, no queriendo rescate. Y vemos muchos héroes. Y uno se pregunta, ¿por qué es que sucede esto? Primeramente, voy a hablar por qué padecemos, número uno, como cristianos. Por ejemplo, Raquel me decía, ¿por qué muchos cristianos en ese tiempo murieron de enfermedades, de malaria? Y muchos cristianos de las épocas atrás, y siguen muriendo mucha gente, especialmente cristianos. Y voy a hablar esto porque Job habló de eso. En el Salmo 73 también habló Asaf. En el libro de Job, digo Job, ¿por qué los impíos, dice, mueren en paz y ellos, dice, mueren robustos y gordos? ¿Por qué no? Vamos ahí a Job capítulo 21, por favor. Ahora, primeramente quiero decirle esto. ¿Por qué sufrimos enfermedades? Le voy a decir, marque esto. Usted tiene un enemigo que le causa esto. Y a veces, ¿por qué tenemos que entender muchas veces que vamos como entre más sirvamos a Cristo, entre más sirvamos al Señor, vamos a padecer enfermedades? Y mire, y una de las cosas que yo he entendido con esto, porque usted tiene el enemigo número uno, ¿y sabe dónde está? Aquí. Y sabe que la carne, cuando usted es cristiano, y cuando usted más que todo sirve a Dios, su misma carne se rebela contra eso. En el libro de Romanos capítulo 8 dice que la carne no se sujeta a Dios, ni tampoco puede.
Entonces, Pablo dijo también en Romanos capítulo 7, dice que en mí, esto es en mi carne, aquí donde vivo yo, este cuerpo donde estamos, no mora el qué, el bien, el mal está en mí. Entonces, cuando habla de enemigos, mis enemigos están fuertes. Entonces, ¿qué pasa cuando la carne comienza a darse cuenta que usted sirve al Dios? Por eso el apóstol Pablo en el libro de Filipenses dijo: sufro en mi carne lo que falta de las aflicciones ¿de quién? De Cristo. Sufro en mi carne, sufro. Entonces, su carne, por ejemplo, hay muchas enfermedades que van a venir. Ahora, pero al final vamos a ver qué hacer. ¿Qué hacer? Porque sí podemos pelear estas batallas. Tampoco no podemos decir, bueno, pues me enfermé y me enfermo y no vamos a hacer nada. No, esas batallas hay que pelearlas. Esas batallas de enfermedades y cosas que vamos. El salmista David en el Salmo 71 decía, él le pedía a Dios que le diera fuerza para su vejez, que lo guardara en su vejez. Pero vamos a ver al final qué hacer con esto. Pero primeramente, el Salmo, en Job capítulo 21, de repente Job, las palabras que oía en su mente, Job llegó a un punto donde pensó esto. O sea, los enemigos le decían en la mente, ¿por qué yo estoy tan enfermo? ¿Por qué esta enfermedad que tengo en mi cuerpo, esa sarna que tenía y todo lo que le había venido? Él tenía toda la razón de pensar lo que estaba pensando aquí, lo que escribió él. Dice en el versículo 7, él dijo: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus polluelos por manadas y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol o a la sepultura. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, pues no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué aprovechará que oremos a Él? He aquí que el bien no está en la mano de ellos. El consejo de los impíos, dijo, lejos esté de mí. Entonces, aquí está hablando Job, seguramente en su depresión en la que él había caído, en el hoyo emocional y profundo en el que ahora estaba sufriendo por causa de esa enfermedad, sin entender por qué. No tenía hasta ese momento una respuesta de Dios por qué estaba sufriendo él injustamente según él. Y él miraba y decía a los demás: ¿por qué esta gente mala y por qué estos impíos que viven ahí? Quiero que leamos el Salmo 73 también, un poco del Salmo 73 para que entendamos ahí. También está en Jeremías, también pasó lo mismo. No vamos a ver tal vez los tres, no vamos a ver Jeremías por causa del tiempo. Pero el Salmo 73 dice aquí, quiero leerle esta parte también, y dice en el versículo, vamos a leer en el versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies y por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas en su muerte, pues su vigor está entero. Aquí, su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Entonces, dice, están vigorosos. Ahora, ¿por qué a veces nosotros como cristianos, a veces padecemos tantas cosas como cristianos, enfermedades y situaciones, y a veces pobrezas, y a veces no tenemos de repente ni cómo enfrentar una enfermedad y todas estas situaciones? Pero una de las cosas que tenemos que entender, que la carne, el enemigo que tenemos de dentro de nosotros, se está rebelando contra lo que tenemos, que es Dios. Se está rebelando. Y yo he oído que la mayoría de los pastores, mire, la mayoría de los hombres de Dios mueren a veces a temprana edad. Pero por causa
por causa de sus enemigos. Porque la carne, dice la Biblia, en la carne no mora el bien. Y todo esto, por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 16, en el versículo 24, no leemos este versículo, pero él dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su ¿qué? Tome su cruz, su carne, ¿y qué? Y sígame, y sígame. Entonces, a veces comenzamos a enfrentar, ¿por qué dicen los ricos y verdad y las personas malas y dice aquí viven con vigor y pareciera que nada les pasa y pareciera que entre más mal hace mejor les va y por qué a veces decimos y el diablo? Y el problema es que el diablo, que el otro enemigo que vamos a ver, que ataca la mente. Porque la carne ataca, no puede, la misma carne no puede atacar la mente, pero ataca a través de las enfermedades, porque la carne es enemiga de Dios. Y si usted ve tanta gente, los bolos, ¿verdad? Los borrachos y tanta gente que hace mal y a veces nunca tienen congojas y nunca se preguntan y nunca, y el diablo, ¿por qué? Porque el diablo viene, que es el segundo enemigo, viene ahí a la mente y está tratando. Mire, apenas como cristianos nos pasa una cosita tan pequeña, mala que nos pase, entonces primero usa la carne del enemigo, usa a veces levantándose enfermedades dentro de nosotros, y luego viene el diablo y viene a la mente y nos dice, sacándolos en cara cualquier cosita mala que nos pase, como el Salmo 42, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que tú sigues? ¿Dónde está el que amas o el que dices que es tu Dios? ¿Dónde está? ¿Verdad que no está contigo? No te ayuda. Y si es por el otro lado, o sea, acusa nuestros pensamientos de todo el mal que nos pasa, nos acusa y nos acusa y nos acusa, y está, y la otra cosa que él hace es que nos está mostrando todo el bien que le pasa a los impíos. Y aquí es donde cayó en este juego de Satanás. Ahí fue donde cayó Job, y ahí fue donde cayó Jeremías, y ahí fue donde cayó también Asaf, porque el diablo está a la expectativa que en los pensamientos, y los pone a ver el bien, cómo les está yendo bien a los demás, pero a nosotros nos pone, mira cómo te está yendo, ahora que eres cristiano, estás todo enfermo, nadie te ayuda, la gente no te quiere, ahora que vas a la iglesia, y comenzamos a recibir. Y mire, para que veamos, entendamos esto, porque viene Satanás, ataca nuestros pensamientos, y mire, y estos pensamientos estoy hablando de que se vuelven reales, o sea, son reales. Yo se lo aseguro que si alguno de ustedes se va para el mundo ahorita, allá le sale un trabajo, allá le sale cualquier cosa, le sale un montón de ofertas, y es real. Mire lo que dice, vamos a ir en el libro de Jeremías, en el capítulo 7, versículo 18. Vamos a leer Jeremías 7, 18. Dice Jeremías 7, 18: los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Para que entendamos este versículo, vamos a ir a Jeremías capítulo 44, versículos 17 y 18. Mire, en los tiempos de Jeremías, porque cuando esto pasa, nos suceden cosas reales. Tenemos que tener cuidado. Si no tenemos cuidado, por eso es que seguramente mucha gente seguramente va a apartarse. Se va a apartar si no entendemos lo que está pasando en nuestra vida. En Jeremías, en el capítulo 44, mire lo que dice en el versículo 17. Vamos a leer versículo 15.
Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Ahora, ¿por qué le estaban diciendo no te vamos a hacer caso? Porque tú nos dices siempre que hay un Dios que nos va a bendecir, que nos va a hacer el otro, y eso nunca nos llega. Y es una mentira. Miremos el otro versículo 16. Versículo 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, o sea, los ídolos que tenían, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Mire lo que dice: y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vivimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y a derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada de hambre somos consumidos. ¿Entienden lo que dice acá? O sea, no vamos a escucharte más, Jeremías, lo que nos predicas y lo que nos dices. ¿Sabes qué? Desde que nosotros, cuando buscamos a Dios y que andábamos llenos de ti, parecía que todo nos salía mal y no estábamos alegres y nos faltaba todo. Pero desde que nosotros comenzamos a hacerle incienso a la reina del cielo, a nuestros dioses, hay abundancia y estamos alegres. Ese es el vivo engaño de Satanás. Entonces, realmente, y eso es lo que pasa. El problema es que Satanás es astuto. Cuando una persona se aparta del Señor, Satanás va y le ofrece, por ejemplo, dentro del tercer enemigo. O sea, la carne nos ataca, la carne, porque es nuestro enemigo. Entre más sirvamos al Señor, tenemos que saber que vamos a sufrir prueba. La Biblia habla de prueba, la Biblia habla de sufrimiento, de aflicciones de la carne, habla de un montón de cosas. Ahora, estamos dispuestos. Yo en mi vida estoy dispuesto. Y cuando yo estoy enfrentando algo, digo: Señor, yo voy al trono de Dios. Por eso usted lea los salmos. Lea los salmos. Siempre que usted ve los salmos, habla de mis angustiadores, mis enemigos, los que me persiguen. Y los salmos, todo el libro de los salmos, en el libro de los salmos se refiere a la vida de Cristo. La vida de David tipifica la vida de Cristo, que no la vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no vemos de la juventud de Cristo que pasó, pero Cristo sufrió ataques constantes todos los días. Él habla: mis angustiadores, mis enemigos se burlan, me desprecian. Y todo el libro de los Salmos se trata de eso. Ahora, debemos de entender entonces que cuando una persona, por ejemplo, esta persona decía: desde que nosotros dejamos de ser cristianos y de seguir a Jeremías, todo pareciera que nos va bien. ¿Ustedes alguna vez no les ha venido ese pensamiento? ¿Alguna vez han sido tentados en esa forma? Y si no han sido tentados en esa forma, es que tienen muy poco de Dios. Tienen el favor de sus enemigos. Entonces le dijeron a Jeremías: no oiremos de ti estas palabras. Pero cuando una persona se aparta del Señor, aparentemente porque el diablo usa el mundo y nos restringe las cosas del mundo. Un ejemplo: ¿cuántas muchachas pueden estar aquí, verdad, en esta noche? Muchachos jóvenes que se están menoscabando por veces y decir: si yo estuviera allá afuera, tuviera mujeres, tuviera novias, tuviera esto, tuviera el otro.
¿Cuántas muchachas están aquí y son atacadas en sus pensamientos y comienzan a decir, si yo no fuera cristiana, si yo no fuera una muchacha cristiana, tuviera chavos, tuviera novios, tuviera allá la libertad en el sexo, en un montón de cosas? ¿Y sabe por qué? Porque ahora que usted está en Cristo, usted se restringe de eso, pero Satanás le está acusando y le está sacando en cara eso. Mira cómo te tiene Dios. Si tú quieres, eso fue lo que hizo con Cristo. A Cristo le dijo, mira, ¿sabes qué? Si me adoras, yo te doy todo esto. ¿Por qué estás ahí tan arruinado, tan pobretón y mira cómo estás, cómo vienes? Todo el mundo te doy si quieres, todo lo que quieras yo te lo doy. Y si un joven sale de aquí, el diablo ya le da drogas y le dice, el diablo le dice, ¿sabes qué? No quiere una casa de 2 plantas, no quieres mujeres, no quiere andar con dinero, no quieres un carro, no quiere hacer lo otro, no quiere el otro. Pero más adelante vamos a ver las consecuencias de eso. Y Satanás, nuestros enemigos, o sea, la carne produciendo enfermedades, produciendo cosas, el diablo atacando nuestros pensamientos, diciendo de que para qué servimos a Dios. Y por eso el apóstol Pablo escribió a los Efesios y les dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque él manda dardos ¿dónde? Al pensamiento. Al pensamiento. Entonces luego viene Satanás, y eso es lo que le dice, y eso es lo que por ejemplo dijo Job. ¿Por qué? Y ahí el mundo. Porque seguramente Job estaba pensando, yo tenía un montón de animalitos, los perdí todos, cuántas ovejas tenía mis hijos, ahora con esta enfermedad, y allá los impíos ¿quién había quitado todo eso a Job por ser justo? El diablo. ¿Y por qué a ellos y Dios no estaba enojado con que Job pensara eso? Job se sentía, y él maquinaba en sus pensamientos y hablaba y decía, ¿por qué no fallan sus animales? Paren, y ellos tienen, les aumenta todo, y sus riquezas aumentan, y van al Seol y se mueren robustos, viejos, y con mucho dinero y con mucho descanso. Y ¿por qué a mí? ¿Por qué nosotros? Dijo Job. ¿Sabe por qué? Porque el diablo está enojado con usted, porque él es el dueño de este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Él es el Dios de este siglo. Dios ha prometido que un día será puesto por estrado de sus pies, que él viene a vengarse. Entonces, cuando usted no entiende lo que le está pasando en la vida y usted no sabe, entonces el diablo queda libre él de todo lo que le está pasando, y el diablo, usted dice, queja. ¿Sabe qué hacemos? Quejarnos contra Dios. ¿A quién le echamos culpa de las cosas que nos está pasando? A Dios. A Dios comenzamos a echarle culpa. Dios, ¿por qué yo soy cristiano? ¿Por qué yo Señor, por qué me tienes a mí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Nos comenzamos a quejar contra Dios, a amargarnos. Y ahí es donde Satanás quiere que nosotros lleguemos, porque a Satanás le encanta acusarnos a nosotros, acusar a Dios delante de nuestros ojos. Mira, Dios, por eso el hombre que había caído en depresión en Salmo 40, ¿dónde está tu Dios? Varias veces dice, ¿dónde está tu Dios? Las voces que se escuchan en la mente. ¿Dónde está tu Dios en lo que le está pasando? Cuando entendemos esto, por eso yo, una de mis oraciones, hoy siempre mis oraciones cada día: Señor, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Mi carne está dispuesta siempre, mi voluntad, Señor, mi voluntad siempre no quiere hacer lo que quiero. Mi voluntad, Señor,
Es duro luchar contra la voluntad. Por eso Pablo tenía razón cuando decía, porque no lo entiendo, porque lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero, esto hago. Todas las cosas que desear hacer por el Señor, me cuesta hacerlas. Nunca llego al fin de hacerlas. Pero el mal que no quiero, estoy siempre presto a no hacerlo o hacerlo. Cuando comprendemos estas cosas, entonces vamos a hacer esto. Entonces viene el enemigo, nos ofrece el mundo, dice, si te haces cristiano te lo quito, te restringo. Y como Dios le ha mandado a usted a la santidad, a que se aparte de la fornicación, que se aparte de eso, Satanás aprovecha eso para usar su carne y provocarle los deseos, de manera que ahora que usted es cristiano tiene más deseos de pecar, más prohibido es el pecado, más bueno se haya usted lo haya. Entonces Satanás y la carne están ahí presionándolo. Por eso dice Hebreos capítulo 12 versículo 1, dice que nos abstengamos de los deseos carnales. Y Hebreos dice el pecado, dice que nos despojemos de todo peso y de pecado que nos asedia. Satanás nunca le dice a uno que anda allá en el mundo, mira cómo andas, todo arruinado, mira cómo estás, ¿no? Por eso usted va a ver los borrachos en las cantinas. Usted se mira aquí como cristianos que somos. Vivimos en envidias, quejando, nunca nos ayudamos, nunca nos damos nada unos a otros, vivimos más bien criticando. Mira el borracho ahí. Cuando va a una cantina, abraza al otro borracho, tómate una cerveza, aunque sea una, agárramela. Si no me la agarra, no son mi amigo. Y ahí se van a dejar uno al otro ahí. El amor, porque Satanás está, él no tiene ninguna oposición ahí. Ahora, el diablo le va a quitar a usted, porque el diablo nos quita, nos restringe en la mente. Si no tenemos cuidado, nos amarga la vida. ¿Por qué no tenemos lo que tenemos? Pero vamos a ir al libro de Primera de Pedro. ¿Qué hacer? ¿Cómo contrarrestar todas estas cosas? Estos ataques de nuestros enemigos que los tenemos dentro. La carne es nuestro enemigo que se va a levantar. Ahora Dios la pregunta es, ¿por qué Dios nos deja a veces que pasemos esas pruebas? Porque es la manera como Dios está obrando y capacitando nuestra vida. Es la forma como Dios está tratando con usted y conmigo. Vamos al Salmo, que les dije, Primera de Pedro. ¿Qué hacer ante todo esto? Yo le quiero dar algunas recomendaciones. Primera de Pedro, capítulo 4. Mire, una de las cosas que usted tiene que hacer es tomar la armadura del Señor, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, tomen toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra todas estas acechanzas que vamos a tener de nuestros enemigos que están vivos y fuertes, que están en contra de nosotros como cristianos, porque ya no somos de Él y estamos en un territorio que es de Satanás todavía. Entonces Satanás nos quiere sacar de aquí a como de lugar, porque ya no perteneces a mí. Pues si no te vas y si no te sale, pues yo te voy a hacer la vida imposible. Por eso dice, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, dice Primera de Pedro, yo nos estamos comprendiendo lo que realmente el significado esta noche de lo que yo quiero decir. Primera de Pedro capítulo 4, ¿ya lo tenemos? Vamos a leer versículo 13. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados,
Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado. Cuando habla de parte de ellos, son de los enemigos. Usted va a escuchar voces blasfemas muchas veces en su mente en contra de Dios. Cosas y pensamientos que usted no quisiera que pasaran por su mente, pero le van a pasar. Y el diablo piensa que esos pensamientos vienen de usted, pero no son suyos. Esos son pensamientos que Satanás pasa, pensamientos blasfemos. Y usted dice, ¿cómo puede obtener este pensamiento tan malo, tan sucio? Y dice aquí, porque por ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor, o por entremeterse lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, que estamos padeciendo ahora las consecuencias de nuestro mal, dice, si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y mire qué cosa, si usted, no tenemos tiempo ya para ir a Job. Job, después de dar esta lista de cosas, decía por qué los impíos prosperan y no fallan, y sus crías y todo eso y todo lo tienen. Él termina más tarde diciendo, la luz de los impíos les será apagada y serán quebrantados. Lo mismo que Asaf en el capítulo 73 termina diciendo, hasta que entré en el templo de Dios y el Señor me reveló y me abrió el entendimiento y me hizo comprender cuál es el fin de ellos. Y mire lo que dice primera de Pedro también. Dice aquí, versículo 18, y si el justo con dificultad se salva. O sea, no está diciendo que porque suframos acá vamos a salvar. La salvación es por la sangre de Cristo, sino que está diciendo el justo con dificultad porque padecemos sufrimientos, ataques del diablo, odio de Satanás contra nosotros, nuestros enemigos, la carne, enfermedades, cosas que se levantan contra nosotros para hacernos la vida imposible en esta tierra. Con dificultad, pero nos salvamos. Sufriendo, pero nos salvamos. Pero mire la otra parte. Y si el justo con dificultad, pero se salva. Pero ¿en dónde aparecerá el impío y el qué? Y el pecador. ¿Dónde aparecerá? Allá Asaf dijo, hasta que entendí el fin de ellos. De modo, dice que aquí es una de las recomendaciones y consejos. Si usted, porque a veces vienen temores a la vida, temores de enfermedades, temores de que el diablo pueda atacar a un hijo suyo, a un pariente suyo, a una familia, que el diablo pueda atacarlo como atacó a Job, quitándole, destruyendo todo lo que tenía. Puede suceder, y a veces ¿cuántos cristianos, hijos de Dios, grandes siervos de Dios han tenido grandes tragedias que no lo han comprendido, no lo entienden por qué les pasó lo que les pasó, teniendo terribles accidentes, teniendo tantas cosas? Nos puede pasar porque el diablo nos va a atacar, pero dice la Biblia, por eso dice aquí, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, aquí dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Por eso vaya al Salmo. Vamos a ir a algunos salmos rápidamente. Solo quiero leer algunos salmos. Salmos capítulo 27. Vamos a leer ahí rápidamente. Encomienden sus almas al fiel Creador. Por eso usted ve los salmos. Guárdame, oh Jehová, de mis enemigos que están vivos y fuertes, que me pisotean, que me persiguen, mis angustiadores, mis enemigos, etcétera, etcétera. Cristo vivía, y David, en una íntima comunión con Jesucristo, pidiéndole que lo protegiera, porque sabía que los enemigos que tenemos son feroces, malos. No hay nada bueno en ellos. El Salmo 27, mire lo que dice, leamos el Salmo 27. Voy a leer algunos salmos rápidamente para dar algunas recomendaciones que debemos de hacer
ante realidades que pasan en la vida, porque nos pueden venir. Dice: Jehová mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Versículo 12. Dice aquí, el salmista David le decía, cuando oraba al Señor le decía: no me entregues a la voluntad de mis ¿qué? Enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no viera la bondad de Jehová. Entonces, allá dice: encomienden sus almas al fiel Creador. Cada cosa, por eso cada día es importante que nos levantemos a orar. Dios protege mi vida, protege mis hijos, protege mi matrimonio, protege lo que está a nuestro alrededor. Yo cada día me levanto a orar: Dios, protege este ministerio. Satanás puede hacer algo, Dios, en tus manos está, yo no puedo hacer nada. Protege. Porque sé que nosotros no podemos hacer nada ante una emboscada y un fuerte ataque de Satanás en contra de una familia, en contra de un hijo, en contra de un matrimonio, en contra de un ministerio, en contra de una iglesia. Satanás puede hacer desastres. Ahora, yo sé que muchas veces nunca ocurre, a veces es raro que ocurra a veces un desastre. Nunca, por ejemplo, normalmente dice la Biblia que el Señor sabe librar a los piadosos, dice, de tentación. Siempre cuando se cae en un error, un adulterio, no crea que comenzó así de un solo. Es muy raro que un adulterio caiga así. Un adulterio es algo que está escondido, es algo que tiene ya días de estar caminando de una manera sutil. El diablo ya metió en la mente, ¿verdad?, y esos secretos y esas miraditas con una muchacha, con un muchacho, ¿verdad?, o con otra persona, y esos mensajitos ahí sospechosos y esa cosita y esas miraditas y esas citas de vez en cuando y esas cosas. Y ese adulterio no cree que comenzó, a veces lleva 6 meses, un año, quizás 2 años, y cuando menos se acuerde, Dios lo entregó a la voluntad de tus amigos, porque el adulterio es el juicio de Dios sobre una persona que anda en malos pasos. Y así toda persona que comienza en el mal y comienza a jugar y comienza Satanás. Si usted lee el Salmo 64, dice que Satanás hace una investigación exacta de nuestra vida, comienza a chequearnos qué es lo que estamos haciendo y comienza a llevarnos nuestra vida, comienza a estudiarla, y cuando él va hallando, dice, porque él inquiere iniquidades, pecado, para llegar a hacer lo que él quiere, porque él necesita una causa. Entonces, dice aquí, leamos otro salmo, el Salmo capítulo 18, en el versículo 16 al 19, leamos, yo estoy terminando ya. Encomienden sus almas al fiel Creador. Oh Jehová, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Cuando comprendemos que tenemos un Dios que nos puede librar y estamos nosotros dispuestos a obedecerlo, a sujetarnos y a esperar y a dejar que Él nos guarde, nos proteja y a someternos a Él. En medio de las tentaciones, de pensamientos y luchas y ataques de toda clase, misiles que Satanás está contra nosotros hoy en día. El Salmo 18, dice en el versículo 16, dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso ¿qué? Enemigo, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí, dijo el salmista. Y así todos los salmos, hay muchos salmos que usted va a encontrar. Por esa razón, usted no es una persona capacitada para enfrentarse a Satanás, a un mal. ¿Por qué enfrentamos? Mire, hoy en día con el mundo tan peligroso que estamos viviendo,
con el mundo tan hostil, tan lleno de peligros y lleno de un montón de cosas. Por eso la Biblia dice aquí, una vez más, dice, encomienden sus almas al fiel Creador. Vamos al trono de Dios, busquemos la comunión del Señor, busquémosle a Él y digámosle: Señor, yo no soy nadie para pelear con fuerzas, con mi poderoso enemigo, con mi propia carne que se levanta y que está contra de ti, y que cada día lucho por hacer lo que quiero hacer, por sujetarme a ti, Señor. Y cuando Dios entra en función el Espíritu Santo y nos agarra la fuerza y la carne, los deseos pecaminosos. Si la persona que cae en pecado tan fácil, es porque realmente el enemigo de la carne está vivo y fresco y fuerte. Y no hay capacidad para decirle a una tentación: no me puedo resistir. No puedo resistirme ante esa muchacha. No me puedo resistir no decirle nada o tocarla. No me puedo resistir ante ese muchacho. Y estoy seguro que si me dice: ahí voy. ¿Por qué estamos tan fácil y tan frágiles ante la tentación? Es realmente porque nuestros enemigos tienen un gran poder ejerciéndolo en nuestra vida. Y por eso vamos a caer fácilmente en terribles problemas. Y después de ese problema es porque Satanás lo invita a que haga el mal, lo invita. Y una vez que usted se ha invitado a caer al mal, entonces Satanás ya tiene un apoyo para seguirle haciendo daño. Porque él dice, él quiere pecado para hacerle daño, para arruinar. Porque dice la Biblia que cada quien es seducido cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y luego esa atracción y ese pensamiento dice que lo va atrayendo y atrayendo. Y una vez dice que es atraído, da a luz el pecado. Y una vez dado a luz el pecado, también da a luz la muerte. Y luego Satanás después se cobra, porque todo pecado, toda maldad, y yo siempre se los he dicho, se los voy a repetir esto: muchas de las cosas que estamos sufriendo no fueron culpa de Dios. Todo lo que sufrimos a veces es porque tiene una causa. Es porque nosotros, por el pecado, le cedimos a Satanás un territorio de nuestra vida, y ahora a Satanás le hemos dado un derecho legal por el pecado. Dios no se mete ahí porque nosotros le cedimos, al igual que mire, me gustaría que leamos este versículo. Solo leamos Lucas capítulo 4. Al igual que Adán, mire hasta dónde estamos pagando las consecuencias. Porque Adán le entregó todo el dominio que tenía sobre el planeta y todas las cosas, se lo entregó a Satanás. Y por eso él es ahora el príncipe, él es el que gobierna. No es el hombre el que gobierna ahora, es Satanás el que gobierna con el poder del mal. Y así es, cuando nosotros pecamos, entonces le cedemos un territorio al diablo, y él tiene derecho a hacer lo que él quiera en esa parte de su vida. Y después y Satanás que dice: a Dios, echarle las culpas a Dios. Dios es el culpable de lo que nos está pasando por el pecado, que Dios es el culpable. Y ahí Satanás se ríe porque él alcanza lo que él quería. Yo termino con este versículo en Lucas capítulo 4. Mire lo que dice acá en el versículo 6. Mire lo que dice: y el diablo le dijo, cuando le dijo a Cristo, y el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí, dijo Satanás, me ha sido ¿qué? Y a quien quiero. Cuando llevó a Cristo allá y lo tentó, le dijo: ¿sabes qué? Toda esta potestad de este mundo te la doy a ti. Si tú la quieres, si me adoras, te la doy, porque a mí me fue entregada. ¿Quién se la entregó? El hombre, cuando pecó. Y así usted le sigue entregando a Satanás, y le seguimos entregando a Satanás, cediendo cuando desobedecemos a Dios. Entonces Satanás más adelante se tiene que cobrar lo que usted ha sembrado, porque todo lo que siembra para su carne, para los deseos de su carne, tiene que cegar corrupción, dolor, sufrimiento. Hermanos, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Sujetarnos a Dios y decirle al Señor: mis planes están, cada vez que usted sea atacado por cosas de este mundo, vaya al Señor: Dios, tú eres mi Dios, tú me puedes bendecir, tú me puedes dar, tú puedes hacer grande mi vida. Y el Señor nos lleva a dimensiones más grandes, porque el Señor nos da cosas
normalmente cuando tenemos poco de Dios ansiamos las cosas de esta vida. Una vez que Dios nos toma, nos saca y nos pone en alto, ya no queremos las cosas de esta vida, sino queremos más de Él, más del cielo, más de su gloria. Y nuestra vida va cambiando, de manera que Dios, la bendición más grande, nosotros vemos que la bendición más grande es obtener cosas de esta vida. La bendición más grande es deshacernos de las cosas de esta vida, pero no con nuestros esfuerzos, sino con el poder de Dios. Y comenzamos a encontrar una gloria que está escondida. Entonces, ¿cómo encomendemos nuestras almas al fiel Creador? Dice la Biblia, pidámosle a Dios, no me entregues a la voluntad de mi carne, no me entregues a la voluntad de mis pensamientos, de lo que Satanás me diga, no me entregues a la voluntad del mundo en los deseos y en todo lo que me ofrece, sus oportunidades y todo. No me entregues a eso, Señor, a estar deseando, a estar muriéndome por eso. No me entregues, Señor. Quiero tener más de ti y que seas tú que me dé la paz, el contentamiento y estar feliz de quien realmente puedo llegar a ser en tu gloria. Y Él lo va a hacer. Él lo hace. Así que, hermanos, muchos creyentes sufren y no saben por qué sufren, no saben, porque tenemos una realidad que tenemos que vivir en este mundo mientras seamos cristianos. Si usted no quiere tener problemas con el diablo, no tiene que tener problemas con su carne, no tiene problemas con el mundo y con nada, váyase, apártese de Cristo y ellos son sus amigos y todo lo tiene. Pero las consecuencias, si usted no aceptó a Jesucristo, será un día al infierno. El fin de los impíos es un lago de fuego donde pasarán la eternidad por los siglos de los siglos. ¿Quién quiere cambiar eso? Yo no quisiera cambiar eso. Con mi conocimiento que tengo, yo podía venir el diablo en este momento, con el razonamiento que tengo, a no ser que el diablo me confundiera otra cosa, pero con el razonamiento que tengo ahora, yo digo que pensaría lo mismo que Cristo pensó, que viniera todo este mundo te doy, sabiendo yo que eso me va a durar tan poco y que después me voy a ir al infierno. Yo le digo, ¿para qué me sirve? Porque si no dura tan poco. Ahora, si fuera eterno y te vas a quedar en el mundo para siempre, viviendo ahí, nunca te vas a morir, pues ahí todavía pudiéramos hacer un trato, pero que vaya a vivir 50 años de gozo y de pecado y un montón de cosas, sexo, mujeres y un montón de cosas, y que me piensa que esa es la vida, que le gusta la carne, y me vaya a morir, y después me voy a ir al infierno. No quiero eso. Pero la gente lo escoge. Amén. La gente lo escoge. Usted lo puede escoger. Si usted no tiene a Jesucristo, cuídese porque si usted se aparta de Cristo, sus enemigos están vivos y lo agarran y lo destruyen.